dentro de nuestra computadora es externa a nuestra CPU, una parte externa a nuestra CPU. Es una memoria, digamos, general, donde esa memoria va a contener los programas que se estén ejecutando en ese momento. Esa memoria puede tener una parte de una memoria que cuando se le corta la energía eléctrica se pierde toda la información, y una parte de esa memoria también principal que contiene una información o programas que se van a mantener durante toda la vida de esa computadora, no de otras computadoras, de esa computadora. Esos dos tipos de memoria se denominan RAM, memoria de acceso aleatorio, y ROM, memoria de solo lectura. Las dos son electrónicas. ¿Qué significa electrónica? Que funcionan con energía eléctrica. La información se guarda en formatos de energía eléctrica. Los unos y ceros son niveles de tensión determinados para un 1 o para un 0. Y la diferencia esencial y básica entre las dos es que la ROM es un circuito que está, digamos, entre comillas, soldado, armado desde el principio, y después vamos a ver algunas características particulares de otros tipos de ROM. Pero se corta la energía eléctrica y esa información no se pierde. La RAM se corta la energía eléctrica y esa información se pierde, y cada vez que encendemos nuestra computadora, si tiene que aparecer un programa determinado, se tiene que cargar en esa memoria RAM para poder ser ejecutada. Una cosa fundamental que tienen que tener en cuenta es que ningún programa se ejecuta desde ningún otro tipo de medio que no sea esa memoria RAM. Cuando hablamos de computadora, hoy la podemos extender a cualquier cosa, a nuestro celular, un auto que tiene cierto tipo y tiene una computadora. Bueno, el programa que maneja esos componentes de ese auto, para el momento que está ejecutando, lo va a hacer en alguna memoria RAM que tenga internamente la computadora de ese auto. Entonces, esto es cuando hablamos de memoria principal en cualquier computadora. Luego, tenemos otro concepto de memoria, que es la memoria de un largo alcance, que es una memoria que cuando nuestra computadora esté apagada, nosotros podamos mantener la información, que no es la memoria ROM, porque la memoria ROM es interna y está hecha en principio por el fabricante para poder darle los programas que necesitan ciertos componentes de esa computadora. Pero fuera de esa memoria principal, se denomina memoria secundaria también, se la identifica, y además de memoria secundaria, se la denomina memoria de almacenamiento. Esa memoria de almacenamiento es la que nos va a permitir soportar, y la palabra esta es fundamental, soportar la información que queremos almacenar. Por eso se la denomina soporte. El disco rígido está compuesto por un dispositivo, que es el disco, que es un elemento que vamos a ver más adelante, y además tiene que haber algo que lea ese disco, lo escriba ese disco y se lo mande a la computadora, que es la lectora del disco rígido. En general, el disco rígido se lo ve compacto, pues todo cerrado, pero tiene que tener esas dos cosas. En los lugares donde nosotros podemos ver las dos cosas es cuando hablamos de CD, DVD, pendrive últimamente. Esos dispositivos se lo denomina el CD, el DVD, el Blu-ray, el pendrive,
son soportes de información. Son los que soportan. Se carga ahí la información y algunos tienen la posibilidad de ser borrado y vuelto a escribir y algunos solamente escrito. Lo vamos a ver más adelante. Todo esto es almacenamiento y es externo a nuestra computadora base. Sirve para almacenar la información por un tiempo determinado. Entonces, se lo denomina y es parte de lo que después vamos a hablar como dispositivos periféricos de entrada-salida. El almacenaje de información tiene que ver con periféricos. ¿Está? Entonces, por eso esa diferencia que quiero hacer en cuanto a las memorias que posiblemente ahora cuando expliquemos vamos a tenerlas mezcladas dentro de la explicación. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Estamos todos. Bien, gracias. Por chat. Sí, sí, están ahí por el chat. Ah, creo que hay gente esperando para Ah, Néstor, ¿vos podés ver? Néstor, No. Lo del chat. te paso y Dale. porque justo tengo el power adelante y Dale. ¿está? Ahí lo veo. Bárbaro. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como venía explicando recién, acá donde vea esa diferencia se las voy a hacer notar. Entonces, una memoria va a tener cierto tipo de cualidades como la tecnología, o sea, de qué manera almacena la información, la puede almacenar magnéticamente, la puede almacenar electrónicamente, la puede almacenar en forma de óptica, por ejemplo, los medios como CD, DVD, la información se maneja ópticamente. ¿Cómo está organizada la memoria? Acuérdense cómo está cuál es la organización, tiene que ver con si esa memoria se puede acceder de una manera lineal o se puede acceder de una manera secuencial. La performance tiene que ver, no es, o sea, es algo más que la velocidad que pueda llegar a tener, sino que es el conjunto de varios de los factores tecnológicos y de organización que hacen que tenga una performance mejor o peor. Y su costo, donde el costo, dependiendo de esta performance, de la cantidad, la capacidad de memoria que tenga, la velocidad que tenga, el tiempo de almacenamiento que tenga, va a ir variando su costo y lo vamos a ir viendo. Acá está esta diferencia que les había comentado. Cuando uno hace una jerarquía de los sistemas o subsistemas de memoria, lo que yo decía, esa memoria principal que era electrónica, acá la estamos denominando como internas al sistema, y le accede directamente a esa memoria, la memoria de esa RAM o la memoria de esa ROM, le accede
directamente del procesador. Y la que llamamos externa al sistema son las accedidas al procesador a través de el dispositivo que es el tercero que vamos a ver, que es la entrada-salida de lo que se denominan periféricos. Por eso esa memoria de almacenamiento estaría dentro de estas externas. ¿Está claro eso? Entonces, dentro de la jerarquía, las características que vamos a tener en cuenta es la capacidad, o sea, cuántos bytes o cuántos bits van a tener para poder almacenar. Hablamos de qué es un byte, qué es un bit, etc. Si de esa información tienen dudas, yo después le voy a dejar, creo que lo comenté en algún momento, un video donde están todos estos contenidos, donde pueden ir directamente a una dirección y ver esa información y cualquier cosa ir consultándonos en los tiempos que queden ahora hasta terminar la clase. El tiempo de acceso se denomina desde que el momento en el cual el procesador, a través de la unidad de control, pone la dirección a donde quiero ir a buscar una información, y ya empezamos a ver que la memoria va a tener que tener una dirección donde tengo guardado un dato, hasta que ese dato queda en el bus de datos respondido desde esa memoria. O al revés, desde que yo pongo un dato en un bus de datos y ese dato llega a la dirección de memoria y es guardada en la dirección de memoria a la cual se accedió. Y el costo. Acá tenemos esta jerarquía planteada en una pirámide. No está Entonces, transmitiendo, profe. ¿cómo? No No se está está viendo. transmitiendo. ¿No estoy qué? No se ve la Transmitiendo. pantalla. No está compartiendo. ¿Nada de lo que hablé hasta ahora? Ah, Ah, profe, no, en ningún estaba momento se hablando ve la Pensamos que pantalla. estaba con la hablando. diapositiva encima. No, Sí. no se vio nada. Pensé que estaba hablando nomás. ¿Diapositivas de antes? No, igual lo de antes era, lo primero lo comenté y después había una diapositiva, pero ahora se la muestro porque era texto, pero la que va a venir ahora sí es importante. Ahora ya no compartí. Ahora sí está. Sí, se ve. Sí, Sí, profe, sí. ahora sí. Esto es lo que la primera, lo segundo que estuve comentando, y esto es lo tercero. Y acá viene la jerarquía de memoria. Entonces, esta pirámide, que está dividida en tres partes, vamos a ver que en esta primera parte es todo lo que es interno, ¿sí? Interno al procesador, porque hay un lugar donde la memoria tiene otro nombre por la capacidad que va a tener y por el tipo de almacenamiento, y es también una memoria electrónica, pero es interna al procesador. Entonces ahí, dentro de la interna al procesador, tenemos lo que se llaman registros, donde
los register, en este caso, inglés, los registros van a ser una memoria, pero que va a estar identificada cada una, no por una dirección porque es una gran cantidad de memoria, sino porque es un solo dispositivo. Ustedes ya vieron registros. El AX es un registro. Son lugares de memoria individuales donde en cada uno de esos lugares se puede guardar una sola información. Lo que va a variar va a ser la cantidad de que tenga cada registro. ¿Qué es lo que va a tener de diferente de un registro a otro registro? Que puede llegar a tener. Depende del procesador. Trabajaron ustedes con 3 procesadores diferentes. ¿Cuánto ocupa acá? ¿Cuánto ocupa? ¿Cuántos bits hay en cada uno de ellos? Pero es una sola información. O era una dirección, o era un dato que se guardaba en el AX, o se guardaba en el registro 1, el 2, el F del primero. ¿Sí? O sea, la capacidad es chica. La velocidad es la más alta de todas porque está dentro del procesador y entonces está a la velocidad que funciona el procesador. La más alta de todas. ¿Sí? Y con respecto a eso, el costo de ese registro respecto de cualquier otro tipo de memoria, como está dentro del procesador, es mucho más caro que cualquier otra memoria que exista afuera. Se la llama registro, es un registro, es una memoria. Fíjense la cantidad de registros que hay, ustedes ya vieron algunos, pero no son más de 10, 20, 30 registros, 40 registros como mucho. No es un volumen muy grande. Pero lo que tiene una aplicación muy concreta, que es en el momento que se está ejecutando el programa, el procesador puede tener ahí adentro cierta información que la va usando para generar el proceso en el cual está. Luego hay una memoria que se denomina memoria caché, donde esto tiene que ver con la tecnología. ¿Qué significa la tecnología? Tiene que ver con una memoria que durante mucho tiempo no existió. A alguien se le ocurrió poner una memoria caché externa al procesador, como si estuviera en la memoria principal, pero con la siguiente característica: mucho más rápida y mucho más pequeña que la que está en la memoria principal. Ahí ustedes ven, la que sigue es la memoria principal. Estas dos memorias en principio eran memorias externas al procesador, pero era la memoria del sistema principal. ¿Qué es lo que sucede? Como yo dije, todo mi programa debería estar en la memoria principal. Pero lo que sucede, está toda mi memoria, pero mi procesador, para ir a acceder a esa memoria, si tengo un volumen grande de instrucciones en mi programa, lo que va a suceder es que voy a tener muchos lugares de memoria ocupando esa memoria principal y esa memoria va a ser cara si es muy grande y tiene una velocidad muy baja, perdón, muy alta. Entonces a alguien se le ocurrió poner un pedacito de memoria de capacidad menor, pero de velocidad altísima, y que el procesador esté alimentado desde esa memoria de velocidad altísima, que es la memoria caché. Con el siguiente criterio: la mayoría de los programas se ejecutan secuencialmente, la mayoría de programas, después de la instrucción 1 viene la 2, después de la 2 viene la 3, después de la 3 viene la 4, y la mayoría de los programas, lo que se va a ejecutar se va a repetir muchas veces. Entonces, el criterio de esa memoria caché es: me llevo un bloque de instrucciones
desde la memoria principal a la caché. Como la mayoría de mi programa va a pasar eso, entonces mi procesador está accediendo a una velocidad mucho más alta a esas instrucciones. Y posiblemente, por estadística, muchas veces, ese bloque que me llevé se va a repetir miles de veces. Con lo cual, se accedió lento a la memoria principal, se guardó esa información en la memoria caché, pero en la memoria caché, la segunda vez que se accede más rápido, la tercera más rápido. Y así, o sea, la misma rapidez de la memoria caché, pero se repite muchas veces. Entonces, el procesador es como que va a trabajar a mucha más velocidad sin tener que tener una memoria de gran capacidad, de velocidad alta y un costo alto. ¿Está claro el principio de lo que fue la caché? Después, esa idea que tuvo el que desarrollaba no procesadores, computadoras, esa idea fue tomada justamente a medida que una idea es interesante por el que fabrica CPU y dijo, si esto funciona rápido, ¿por qué yo que puedo empezar a tener más espacio dentro de la CPU, además de tener registros, le pongo un poquito de memoria caché adentro de la CPU? Y ahí, tecnológicamente, aparecen procesadores que empiezan a tener memoria caché adentro del procesador, con lo cual esa memoria es más rápida y deja de tener sentido que alguien, cuando fabrica una computadora, ponga una memoria caché externa. Y entonces fue desapareciendo esa memoria caché externa, usándola internamente dentro del procesador. A medida que va evolucionando el tiempo, hay un tiempo en la historia en la cual va a haber caché de nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué significa? Nivel 1 es la que está dentro, nivel 2 y 3 las que están afuera. ¿Qué diferencia tienen entre ellas? Bueno, que a medida que uno va hacia afuera de la computadora, la capacidad es cada vez más grande y la velocidad es cada vez más chica. Pero lo que se va haciendo es optimizando el costo de tener las instrucciones y que el procesador no las acceda. Pero con un poquito de instrucciones, el procesador las accede a una velocidad muchísimo más alta. Ese es el concepto de lo que es estadísticamente se usa esa memoria, la memoria caché. Externo al procesador, y esto fue siempre externo al procesador, tenemos la memoria principal, donde en esa memoria principal van a estar esas dos memorias que les comenté, la memoria RAM y la memoria ROM. La RAM es una memoria volátil, o sea, se corta la energía eléctrica, se pierde la información. Y la ROM va a tener ciertos programas que siempre se van a tener que usar y que no, en general no van a depender de lo que el usuario necesite, sino de lo que el fabricante de esa computadora haya tomado decisión. Fíjense que todo esto que les acabo de hablar lo llamamos de memoria interna, que sería toda memoria del tipo electrónica. Está dentro de nuestra computadora, puede ser que esté generalmente dentro de la misma placa madre, pero es externa a la CPU. Un segundo nivel que tiene que ver con el almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento y el uso de esos dispositivos en el momento que se está ejecutando en los programas, está lo que ahí están viendo, el disco magnético, disco rígido, habitualmente CD-ROM, CD de lectura-escritura, DVD de lectura-escritura, DVD RAM, que es un DVD que se puede escribir y borrar, y el Blu-ray, que es un tipo de DVD, pero lo que se había logrado es mayor calidad en la imagen y mayor capacidad en lo que podía almacenar. A eso se lo denominan una parte de lo que es memoria de almacenamiento, que son parte de los periféricos, como otros periféricos que no son para almacenamiento, son para otro tipo de aplicaciones. Y por último, que digamos que
en las computadoras generalmente personales que aparecieron durante estos últimos tiempos, uno no tiene este tipo de almacenaje, salvo que uno tenga un sistema profesional y necesite resguardar cierto tipo de datos que no se van a usar en todo momento. Ahí habla de cinta magnética. Esa cinta magnética en alguna época era importante porque se guardaba toda la información ahí, pero no era como es secuencial, como para empezar a entender qué significa secuencial, que algo que guardo en la primera parte de la cinta, hasta que no pase toda la cinta al final, yo no llego al último lugar. Eso es secuencial. Entonces, no se puede usar porque lo que hace es retardar mucho el procesamiento del procesador, la cinta ir de un lado al otro. De este tipo de dispositivos, uno podría tener con una tecnología más moderna, hay como una especie de cassette digitales. Esos cassettes digitales permiten guardar información, se denomina backupear información de mucho tiempo y se usa para, por ejemplo, resguardar algo que uno tiene en un disco rígido y guardarlo en esta cinta para, por seguridad de que pase algo con lo que uno tiene en los discos rígidos, pase algo que se pierda, entonces poder restaurar por lo menos al día anterior lo que sucede. Entonces, en muchos centros de cómputos se guarda al final del día toda la información que se trabajó durante el día en estas cintas. Esas cintas se guardan y lo que se va haciendo es borrando a medida que va pasando los días y la información se va actualizando. Esto es más o menos la jerarquía de memoria y como estamos viendo aumentan en capacidad, cantidad de bits o bytes que se puede almacenar cuando vamos de adentro hacia afuera y disminuye el costo. Porque obviamente un disco rígido hoy de terabytes, ¿sí? Miles de millones de bytes, sale más barato que por ahí el procesador que tiene 32 registros. Y la velocidad de acceso a ese terabyte es muchísimo más lento que la velocidad electrónica que tiene el registro para poder acceder a la unidad de control o a la unidad aritmético lógica dentro del procesador. ¿Alguna pregunta de esto que estoy hablando? No, todo bien. No. Bien. Bueno, acá está resumido lo que acabo de explicarles: costo por bit decreciente, capacidad creciente, tiempo de acceso creciente, ya tarda más, frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador decreciente. ¿Qué quiere decir? Que el procesador a la cinta nunca va a acceder. O sea, a donde va a acceder siempre va a ser a la memoria RAM, y si no encuentra la memoria RAM, hará lo que tenga que hacer para bajar información hacia la memoria RAM. Pasará a la memoria caché, pasará del disco rígido a la memoria principal, de la memoria principal a la caché al registro. Locación, lugar donde está guardado interno, los registros, la memoria interna para la unidad de control y la memoria caché, ¿sí? Memoria interna. Y externa, los dispositivos de almacenamiento periféricos, los discos, la cinta. Generalmente la memoria interna, ¿sí? La vamos a trabajar en bytes o palabras. Cuando uno dice el registro AX tiene una palabra de 16 bits o el EAX tiene una palabra de 32 bits, y la cantidad de bits que tiene, la capacidad que tiene ese registro para guardar información. Dentro de todo lo que es la memoria interna, la memoria principal, la vamos a hablar en palabras y en bits, porque no va a haber más de una palabra en dispositivo.
En la externa vamos a hablar de bytes. O sea, tengo un disco rígido de 2 terabytes, de 10 terabytes, etc. Esto fue evolucionando. Las primeras computadoras personales, por ejemplo, tuvieron memorias de disco rígido de megabytes, 30 megabytes, 20 megabytes, y de ahí a hoy que se pueden tener discos de aproximadamente petabytes. Bien, lo que se denomina unidad de transferencia es por dónde esos bits o esos bytes viajan, es lo que denominamos buses. Entonces, número de líneas eléctricas del módulo de memoria, típicamente las palabras son de 64, 128, 256 bits. Tiene que ver con que esas líneas, si yo tengo un registro de 256 bits, habrán 256 cablecitos que estarán recorriendo toda nuestra CPU hasta una cantidad de pines, de conexiones que va a tener el procesador para que entren los 256 bits de una sola vez. Entonces, en paralelo, al mismo tiempo, y viajen por esos cables de un registro al otro. O sea, pasar 256 bits de un registro a otro registro se hace en un ciclo de reloj. Se pone la energía, viaja y llega al otro lado. La velocidad va a tener que ver con el material con el cual está hecho la pista. Generalmente es la velocidad aproximadamente de la electricidad, que es la velocidad de la luz. Y la memoria externa del disco rígido, por ejemplo, a la memoria interna, a la RAM, de la RAM incluso hasta la calle, se lo trabaja en bloques. ¿Pero qué significa bloque? Bloque significa que no me va a bastar con pasar un byte. Voy a pasar 20 bytes. La pregunta es, ¿tengo un camión que me llega a 20 bytes de una sola vez? No. Si yo tengo que pasar 20 bytes, tengo que pasar uno, otro, 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 pero a todo ese bloque, en el tiempo que sea, a todo ese bloque de datos, lo que va a transferir va a ser un bloque de información. Pero van a viajar de a uno, pero lo que yo necesito es llevarme todo para que después el procesador vaya buscando de a uno a una velocidad mucho más rápida para poder procesarlo dentro de la CPU. ¿Se va entendiendo todo esto? Sí. Sí, sí. Bien. Los métodos de acceso a las unidades de datos tienen que ver con lo que vengo hablando. Lo que se denomina acceso secuencial podría ser unidades de datos, por ejemplo, de registros, los records, que son registros en el disco, en la cinta de grabación. En la cinta de grabación va a haber un registro que va a estar secuencialmente, va a ir guardando los unos y ceros uno atrás del otro y va a haber un registro guardado. O sea, si yo tengo un byte o tengo 16 bits, voy a necesitar 16 unidades de tiempo para guardarlas y después otras 16, otras 16. Y si quiero ir a buscar la última, tengo que secuenciar y llegar hasta el final. Por eso se lo denomina secuencial. Por eso nos sirve para un trabajo eficiente, aleatorio, como lo es el de la computadora, de acceder a una memoria y traerse todos los datos de una sola vez. El acceso es lineal y en secuencia. Debe pasar y descartar todos los registros antes de llegar al final y el tiempo de acceso es variable, son las cintas magnéticas. Acceso directo tiene que ver que hay una dirección, un bloque, una dirección o registro basada en la posición física. Tiempos de acceso variables. ¿Qué significa esto?
El disco rígido va a tener almacenado, así como la cinta tiene un bloque de registros, acá va a tener un bloque que va a ser la cantidad de bytes, acá va a tener un bloque, pero va a estar en distintas pistas. De esto vamos a profundizar más adelante. Pero van a haber varias pistas. Entonces, el disco rígido para acceder al revés del secuencial es un secuencial directo, que tiene que ver con lo siguiente. La cabeza se va a mover de pista en pista, con lo cual eso es como si fuera casi directo. Y después el disco va a girar hasta ese lugar y uno va a tomar el dato. Entonces es un semi-secuencial directo. Esos son los discos rígidos. Es mucho más rápido que tener una cinta que para ir al final yo tengo que hacer que todo el rollo gire hasta llegar al último dato. El acceso aleatorio tiene que ver no con que va a cualquier lugar, sino que uno pone una dirección y esa dirección directamente se accede a la misma velocidad que accedo a la 0, accedo a la 10, que es la memoria, por ejemplo, toda la memoria que es electrónica. El procesador pone una dirección y esa dirección es accedida directamente y los datos son entregados al procesador en una unidad de tiempo que después se verá cuanto más rápido, más lento sea el procesador, pero es de una sola vez. El tiempo de acceso es constante. En la cinta no. Si yo estoy en el medio, voy a tardar más o menos de ir al de al lado o al final o al principio. Y en el disco rígido, por ejemplo, en la memoria electrónica como la RAM, el acceso es inmediato a cualquier posición. En la memoria principal y algunas memorias caché. Esto, en todo caso, trabajemos con los problemas de caché, vamos a explicar un poco más en profundidad cómo es el acceso a la memoria en caché. Pero en principio es como lo expliqué al principio. Parámetros de performance del disco. Entonces, tiene que ver con el tiempo de acceso. Esto quiere decir, desde que pongo la dirección, cuánto tiempo tardo en que el dato me llegue al procesador para ser ejecutado. Memoria de acceso aleatorio, es el tiempo necesario para hacer una operación de lectura-escritura. Memorias sin acceso aleatorio, el tiempo necesario para posicionar el mecanismo de lectura sobre la posición deseada, que es llevar la cabeza en el disco rígido hacia el lugar donde se va a empezar a leer. El tiempo de ciclo de la memoria, de la memoria de acceso aleatorio, el tiempo de acceso más va a ser el tiempo de acceso más el tiempo adicional necesario para que una nueva operación pueda comenzar. Y acá medio como que volvemos a esta mezcla. Características físicas que tienen las memorias. O sea, las volátiles, básicamente lo que comenté, la memoria RAM, el registro es volátil. Se pierde su contenido ante la falta de energía. Son, como dice, memorias de semiconductoras, porque los dispositivos electrónicos están constituidos por un tipo de material que se denomina semiconductor. ¿Qué diferencia, qué es un semiconductor? Un semiconductor, si ustedes conocen los materiales que permiten la conducción eléctrica o no permiten la conducción eléctrica, los llaman conductores o no conductores. Una resistencia, digamos, que se opone a la corriente eléctrica,
que la corriente eléctrica y un conductor, metales generalmente, son fáciles, uno pone una diferencia de potencial mínima y la corriente eléctrica fluye. Los semiconductores tienen diferentes particularidades. Bajo ciertas condiciones uno puede hacer que sea un excelente conductor, o sea, que sea como si fuera un metal. Y bajo otras condiciones, ese mismo componente, ahí está basado toda la electrónica. Ese mismo componente se compone como si yo tuviera los dos cables desconectados. Todo se hace sin ningún movimiento mecánico, no como un interruptor que se abre y se cierra, sino que se hace por medio de la característica particular del material. Uno le da un cierto tipo de información mediante electricidad, eso hace que el componente sea un conductor y otra que sea un aislante. Eso es la base por lo cual funciona toda la electrónica. Entonces, bueno, las memorias internas, o sea, el registro, la caché, la memoria principal, son todas memorias volátiles y están todas hechas por semiconductores. Las no volátiles no se necesita energía eléctrica para mantener su contenido. Pueden ser memorias de superficie magnética y algunas memorias semiconductoras. Acá está mezclando las dos características. La semiconductora sería la memoria ROM, que es un dispositivo que tiene esa característica semiconductora internamente, pero no puede ser modificada. Siempre va a tener la misma información y sería parte de la memoria interna. Y las externas tenemos nuestro disco rígido, que son estas memorias no volátiles, magnéticamente almacena la información y siempre y cuando yo no le pase algo que, como sabemos, desmagnetice, no pierda la información. Por ejemplo, llevo un disco rígido con mucha información y paso por una de esas barreras que detectan o quieren detectar si uno lleva armas, si la radiación es muy, muy grande, por ahí hace que todos los componentes magnéticos que tiene mi disco rígido se orienten para un lugar y pierdo todos los unos y ceros que tengo guardados en forma magnética. Y las memorias de solo lectura, como la memoria ROM, Read Only Memory, no se pueden borrar su contacto y son algunas de esas memorias semiconductoras. Pero no tienen la posibilidad de que yo le pueda guardar algo durante un instante. Tienen un programa y ese programa va a ser de por vida. Si yo quiero cambiar algo, tengo que ir y conseguirme otra con otro programa. Bueno, acá hay una tabla con algunas características. Están las RAM, Read Only Memory, el borrado de cada uno se puede hacer por cada una de los bytes, que yo puedo ir directamente a un lugar y borrar eso, más allá de que cuando se corta la energía eléctrica es volátil y usa la energía eléctrica. La memoria Read Only Memory o Programmable Read Only Memory, Erasable from Electrical Erasable y Flash Memory. Digamos que todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, que estamos viendo acá, provienen del concepto de esta memoria ROM. ¿Cuál es el objetivo de estas memorias? El objetivo es tener algún programa que se va a usar siempre el mismo programa porque tengo un dispositivo que necesita de ese programa. Por ejemplo, en una computadora, el fabricante necesita que para un dispositivo haya siempre un programa que le permita que su funcionamiento. Entonces, y que no dependa de que a mí se me ocurra borrarlo, sino que lo pone en una memoria que siempre va a usar eso. Ese concepto de que siempre va a usar eso, con la evolución de la tecnología, alguien dijo, puedo hacer un tipo de memoria que la primera vez la pueda grabar y después no se pueda borrar. Entonces, por ejemplo, la ROM
Primero, que es de las primeras que se usaron, se fabricaban así, se fabricaban como si fuera un circuito electrónico, directamente con el programa ya puesto desde el principio. Eh, Uno lo podía modificarlo, pero para fabricar eso, por el costo, en un costo alto, y acá la manera de escribirla habla de una máscara, porque se hacía con máscaras de forma que ese circuito electrónico no se pudiera modificar, y para hacerlo se necesitaba hacer cantidades industriales. A alguien se le ocurrió, en vez de hacerlo desde una industria, desde el principio, usar una que se denominó Programmable Read-Only Memory, que es darle la posibilidad que un usuario pudiera programarlo. Entonces fíjense que las dos no son borrables, no es posible borrar. Eh, Son no volátiles. Pero, ¿cuál es la característica de la PROM? Que uno puede ir y comprar una PROM, y hay dispositivos, existen comercialmente para una casa, un lugar personal, eh, donde uno la puede enchufar, conectarla a través de algún USB o a su computadora y grabarse una EPROM, una PROM, perdón. Ahora, esa PROM que uno la grabó, la puede usar donde sea, puede grabar varias, pero eso que grabó es como un fusible que se quema internamente, y una vez que se quemó, queda grabado ese programa, no se puede restituir. Físicamente está quemado. A partir de eso, tecnológicamente, aparece lo que se denomina Erasable PROM, que es la EPROM. Esa EPROM, alguna vez por ahí la vieron en algún lugar, es una memoria que puede ser escrita y puede ser borrada. El borrado, ¿sí?, va a ser completo. ¿Qué significa completo? No puedo ir y borrar un directorio o no, olvídense de lo que dije directorio. No van a ir a guardar una posición de memoria. Se borra toda la EPROM, pero se puede volver a grabar. Esa es una memoria. Cuando vean el video, en el video está explicada y mostrada. Esa memoria tiene como una especie de ventanita. Esa ventanita es como que tiene un montón de cablecitos hacia arriba, hacia una ventana que uno ve desde afuera. Ustedes saben que cuando uno genera una luz de un tipo determinado, esa luz está emitiendo lo que se llaman fotones. Entonces, la EPROM, se puede grabar con una cierta cantidad de energía eléctrica, se graba y se puede guardar información en lo que se denominan una especie de capacitores. Ahora, ese capacitor se va a cargar cuando le pase energía eléctrica, pero si la otra patita está al aire, esa carga queda ahí internamente. Las que estén cargadas, las que no estén cargadas van a ser los ceros y los unos, y tengo esa EPROM grabada. Cuando quiero borrarla, a través de esa ventanita le doy luz ultravioleta. Al darle luz ultravioleta es como conectarle un cable a cada una de esos capacitores, y al ponerle ese cable le estoy dando un camino para que las cargas se vayan, y con eso borré esa memoria. Tecnológicamente avanza la tecnología sobre las PROM y aparece la Electrical Erasable, que se pueden grabar y se pueden borrar gracias a estos semiconductores particulares que permiten que se cargue una especie de capacitor, pero que
es parte del transistor que es el que almacena ese bit o ese byte y que no se escape, queda entrampado dentro del transistor. La única manera es hacerle pasar una cierta corriente eléctrica para que esa carga se vaya. En ese caso se puede ir borrando y las más características de esta última tecnología son las memorias flash, de las que son herederos, o sea, las memorias de SD, MMC, que aparecieron durante mucho tiempo, son de este tipo. Fueron evolucionando porque al principio se quemaban muy fácilmente, no es que duraban toda la vida, porque uno, de alguna manera, al hacerle circular corriente de mayor o menor nivel, hace que se queme, o sea, circula y hace que se fuerce los contactos y posiblemente se puedan llegar a quemar. Hoy tienen grabación y borrado de cantidad de veces que lo primero, antes de que se borre todo, que se rompan, eh, vamos a tirar el celular. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a guardar información, por ejemplo, de la agenda telefónica en el celular. Bueno, yo me pregunto, cuando se le acaba la batería al celular, ¿por qué no tengo que volver a guardar esa información? Porque la memoria donde está guardada es una memoria de este tipo. O sea, permite que uno guarde y saque información, pero es del mismo tipo de lo que es el concepto primero que les dije de la memoria ROM. Yo tengo cierta información, lo bueno que tengo ahora es que cada tanto tiempo yo podría modificarle alguna cosa, pero no es para estar modificando todo el tiempo como puede ser una memoria de un programa que se está ejecutando en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que las ventajas que trajeron estas últimas memorias ROM? El hecho de poder darle actualización. Y es lo que hizo que muchos dispositivos se pueda ir avanzando y mejorando el programa que la va a controlar y uno poder actualizar, por ejemplo, una computadora, actualizar una licuadora, actualizar distintos tipos de componentes que tienen un programa y ese programa se puede ir mejorando y se puede ir modificando. Todas son no volátiles y todas se escribe eléctricamente o en el caso de las EPROM se borra por luz ultravioleta. Las otras se borran por nivel de cada uno de los de bytes y los otros borran un bloque de información. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces ahí cerramos de cuál es el objetivo de la ROM y cuáles son las evoluciones. Me permite hoy guardar, y por ejemplo, los pendrive nos son directamente de última tecnología. Pero ustedes verán que cuando quieren guardar un montón de música, etcétera, tardan un cierto tiempo. La velocidad no es tan alta. ¿Y cuál es la idea? Tenerlo guardado para poder reproducirlo durante mucho tiempo, pero no estoy guardando y borrando todo el tiempo. Por eso se usan este tipo de memoria. Y ahora vamos a las RAM. RAM significa memoria de acceso aleatorio. Esa memoria de acceso aleatorio se denomina que son memorias dinámicas. Las celdas almacenan datos como cargas en capacitores, o sea, un bit en 0, un bit en 1, si hay presencia o ausencia de carga en el capacitor. ¿Qué es lo que sucede? Si yo le guardo una carga y no le doy más energía, el capacitor guarda la carga, pero al rato el capacitor no es perfecto, la va perdiendo. Entonces, denominan dinámicas porque, por un lado, son baratas. Los capacitores, cualquier cosa que tenga capacitancia, hace que las cosas funcionen de una manera
más lenta. Entonces, la memoria no es tan rápida. Es muchísimo más rápida, por ejemplo, que una ROM, pero no es tan rápida como una memoria que sea un dispositivo de memoria, como puede ser lo que se denomina un flip-flop. Entonces, esta memoria dinámica se la denomina dinámica porque lo que tiene que hacer es, va guardando, yo guardo la información, pero tengo que tener un sistema que se denomina de refresco, que lo que hace es recorrer todos los lugares y volver a cargarlos. Si alguien dice, ¿y cómo tiene que acordarse de cómo vuelve a cargarlos? Porque lo que hace es, como se tiene la frecuencia a la cual se va a perder la información, se recorre toda la memoria, entonces el tiempo de recorrer toda la memoria le da tiempo para volver a cargar. Entonces lo que hace es, cada vez va y lee, lee y guarda, lee y guarda, lee y guarda, lee y guarda. Todo el tiempo está haciendo eso, lee y guarda cada una de esos transistores. Entonces lee porque leyó un instante anterior a que haya perdido la carga y lo vuelve a cargar. Entonces ese sistema hace que todo el tiempo el capacitor mantenga la información y mi memoria no se pierda la información. Esas memorias, de alguna manera, son más lentas. Por eso, como esa memoria es más lenta, le pusieron en el medio una memoria caché que no va a ser de este tipo, sino va a ser de lo que se denominan memorias estáticas. Las memorias estáticas, ¿sí?, son directamente como esos dispositivos, ese dibujo que están viendo ahí, son transistores, se denominan CMOS, y ese dispositivo es el flip-flop del cual les hablé. Eso es un dispositivo electrónico que en principio no usa el principio de las capacitancias, sino que es directamente el dispositivo, por una característica que tiene, permite en algún momento guardar una información, en otro momento, de acuerdo a las señales que le pongamos, guarda un 1 o guarda un 0. Son muchísimo más rápidas que las anteriores y las vamos a usar para memorias caché. Estas no necesitan que haya ningún sistema que la esté refrescando, porque ese dispositivo flip-flop, mientras que no se le corte la energía eléctrica, va a almacenar esas cargas en los capacitores por cómo tiene almacenada la corriente eléctrica. Acuérdense, son volátiles. Cuando se corta la energía eléctrica, se pierde la información, lo mismo que en la de RAM. Pero en este no necesita que haya ningún dispositivo que esté refrescándolas. Acá empezamos a ver distintos tipos de memorias de las dinámicas, ¿sí?, cómo fue evolucionando ya en el tiempo. Ya esto es más información como para que ustedes puedan tenerla. No, lo que fue evolucionando fue el- la capacidad, la velocidad a la cual funcionan. Eh, por ejemplo, permite una velocidad mucho más alta. Eh, Ahí cuando usa un esquema de buffering, te permite almacenar datos durante un cierto tiempo y que se manejan a una velocidad muchísimo más alta. Entonces, ahí abajo tiene la cantidad de registros que serían los que permiten, se dice bufferear. Buffer es como una especie de memoria, como si fuera un tubo que va guardando cierta cantidad de información para ir almacenándola en la memoria y hacerla más ágil. Entonces ahí, ¿cuántas palabras puede guardar? Puede 2, 4, 8. Son los distintos tipos de memorias, las plaquetitas esas de memoria que existen dentro de una computadora. Cuando hablamos de principio de localidad de referencia, es cuando se está ejecutando un programa, la memoria, dónde está ubicada y cómo va a ser agrupada. Entonces, por ejemplo, en un loop
vamos a tener una secuencia de instrucciones y esa secuencia de instrucciones va a estar recorrida linealmente desde una hasta la otra. Una subrutina va a ser un conjunto de instrucciones que va a estar en algún lugar y uno va a acceder a ese lugar, la va a recorrer y va a volver al lugar original. Una tabla va a ser un conjunto de datos que va a estar en algún lugar y uno la va a ir recorriendo dirección por dirección de a una en fondo. Y vectores va a ser como una especie de variable, donde esa variable va a ocupar distintos lugares de memoria con direcciones distintas, pero accedidas con un mismo nombre y haciendo variar lo que se denomina un índice dentro de esos vectores. Memoria caché comentado. Acá hay un dibujo que explica un poco mejor lo que les había comentado. La CPU accede a una palabra a la caché y a una velocidad alta. La memoria principal transfiere un bloque, pero ese bloque va a ser varios tiempos a una velocidad más lenta. Acuérdense lo que pasaba con la caché. La caché, la CPU accedía a la caché y por ahí la caché repetía 20 veces lo mismo que había traído una vez desde acá. Entonces eso hace que la velocidad de acceso a la CPU se multiplique. La segunda y todas las otras veces que se use desde la caché. Si hay lo que se llama un fallo de página o un fallo de memoria, lo que se va a hacer es acceder de vuelta a la memoria, traer otro bloque y seguir accediendo. ¿Esto puede funcionar mal? Sí, pero la mayoría de los programas no funcionan de esa manera. Si yo tengo un programa que cada instrucción, la siguiente, es un salto a más allá, entonces lo que va a suceder es que me traigo un bloque, la calle levanta la primera, la CPU la ejecuta, viene a buscar la siguiente y no está porque es un salto, entonces viene acá, busca un bloque, se trae todo este bloque, agarra la primera, se la lleva a la CPU, va a buscar la segunda y no está, entonces tiene que venir a buscar otro bloque. ¿La hice fallar? Sí, la hice fallar. Pero la mayoría de los programas no funcionan de esa manera. La mayoría de los programas funcionan como les dije antes. Después de instrucción 1 viene la 2, después de la 2 viene la 3 y así sucesivamente. Si sucede alguna vez, justo la casualidad, sucede eso, bueno, falla en ese caso. Pero en general me hizo que compre una memoria de menor costo, de muchísimo más alta velocidad, que hace que la CPU esté atorada de cantidad de datos que puede acceder y tenga una memoria grande a la cual le va abasteciendo a la caché. Y acá tenemos el otro ejemplo que les había dado, donde tenemos tres niveles de caché, donde tenemos la CPU con el nivel 1, que lo más probable está dentro de la CPU, y estas dos niveles de caché cada vez de un tamaño cada vez más grande, pero de velocidades más altas. Al ir teniendo esas velocidades, se puede hacer que el procesador funcione muchísimo más rápido. Y se sigue utilizando el tema de los bloques. Este le manda un bloque, pero el bloque que le mande este es más grande que el que le manda este, y es más grande que el que le manda este. ¿Se entendió? ¿Caché? Si llevamos esta caché, no tiene que ver, porque siempre hacen una pregunta, acá no hacen ninguna pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con la memoria caché que tenemos en la computadora, donde me dice yo tengo una caché? El principio es el mismo, pero no es una memoria electrónica, sino que es datos que están en el disco rígido. Entonces, la primera vez que yo accedo a una página, mi disco guarda en un lugar la dirección esa a la cual he accedido y tiene la foto, el dibujo, la página y esa información la tiene guardada. Cuando yo accedo de vuelta, lo primero que hace es traerme eso que está, con lo cual vino mucho más rápido. Si esa página fue modificada, yo no me doy cuenta. Entonces hay veces donde alguien dice, che, ¿viste que modifiqué algo? No, si no se ve lo que modifiqué, porque me trajo lo que está en la caché y no lo que hay en el lugar. Entonces, cuando no encuentro una modificación que hay en la caché, obviamente a medida que yo toco
la pantalla me va a ir trayendo las cosas nuevas. Pero si no lo hace, lo que hago es recargo la página. Recargar la página me la trae más rápido. Generalmente nosotros accedemos mucho más rápido a la mayoría de las páginas que usamos habitualmente, porque la tenemos siempre en nuestra computadora. Profe, le hago una consultita. ¿Sí? Sobre los niveles de caché. Sí. ¿Eso está hecho a propósito para que el CPU tenga tiempo de ir procesando las palabras, que cada uno es un poquito más lento? A ver, te cuento. Eso estuvo hecho en un principio por el desarrollador de la computadora. O sea, el procesador no tenía que ver con eso, sino que tenía un procesador de una cierta velocidad. Vos tenías que ponerle una memoria principal que tenía, según la tecnología, una cierta velocidad. Vos querías la mejor memoria, tenías que poner esa memoria y una cantidad para que el procesador vaya accediendo a esa memoria. Alguien agarró y dijo, en vez de poner una memoria muy cara, grande, yo pongo una memoria más chica, pero de mayor velocidad, y la otra de una velocidad lenta, porque mi procesador a esa no va a acceder, va a acceder a la rápida. ¿Se entiende? Sí, Fue sí. así. Entonces, lo que fue sucediendo es que entendés que la caché fue algo que se metió para mejorar algo que tenía el procesador sin hablar con el que desarrolló el procesador, por encima del que desarrolló el procesador. Pero esto llega como información a los que desarrollan procesadores. Entonces, el que desarrolla procesadores dice, si estos están poniendo una memoria afuera, ¿por qué yo no la pongo adentro? No la ponía adentro porque el tema de integrar, de meter más cantidad de componentes, hace velocidad, calor, etcétera, lo que hablamos la clase pasada. Entonces, como la tecnología les permitió meter más cantidad de componentes adentro, metieron memoria caché adentro. Entonces, el que fabricaba la computadora, en principio, tenía la caché afuera. Después dijo, si el procesador ya tiene la caché, ¿para qué voy a poner caché afuera? Después hicieron mejorar más la velocidad, entonces tenían la calle de afuera, la calle de adentro, y entonces ahí está el nivel del nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de caché. Seguramente el nivel 1 es memoria caché que venía ya en el procesador, y el 2 y 3 es dos niveles de volumen de velocidad de cada uno de los datos que se van a traer de la memoria principal. ¿Te respondí la pregunta o no? Te dije otra cosa. Entiendo. Mi pregunta era, porque ahí Dale, decía pregúntame que de como vuelta que y cada yo te nivel es contesto como otra un cosa. poquito más lento que el anterior. Sí, Dale. O sea, usted contó que el procesador va procesando por palabras y la memoria sí, le sí. envía bloques que bueno, supongo que va tomando las Claro, palabras y va claro. procesando. Pero ponele esto. Hablemos de 10 palabras. ¿Sí? De la memoria principal el que pide es el procesador. El procesador le pide a la caché una palabra. ¿Sí? Una palabra. No está. Entonces la calle va y busca en la memoria principal, encuentra la palabra, pero en vez de traerse la palabra, se trae la palabra y 10 más. ¿Cómo las trae? De a una. O sea, pierde el tiempo de llevar 10 palabras. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, sí. Esas 10 palabras ahora están en la calle. Como la CPU le pide la primera, le da la primera, cuando viene a buscar la segunda, la tiene acá, no tiene que ir al otro lugar. Busca la segunda, busca la tercera, busca la cuarta, busca hasta que llega a la 10. Cuando llega a la 10, la CPU, con buena suerte, era un loop. Entonces viene a buscar la primera de vuelta. Y ya no tiene que ir a buscarla allá, pues la tiene acá. Y eso lo hace 100 veces. ¿Entendés que 100 veces lo hizo a la velocidad rapidísima? Sí, sí, a la 10 veces, máxima la que 10 trabaja el veces, procesador. 10 veces, 10 veces la hizo lenta, la primera. Pero después las otras 100 las hizo a la velocidad rápida. El caso peor. Me traigo las 10.
El procesador viene, busca la primera y cuando viene le dice, dame la 11. Esas 10 que traje a esta velocidad lenta no me sirven de nada, tengo que ir y buscar 10 más. Las traigo a las 10, traigo la 11. La 11 se la doy. Cuando viene acá me dice, tráeme la 21. Tiene que ir a buscar otras 10 más. ¿Entendés que hice fallar la calle? No sirve la calle. Pero los programas no funcionan así saltando de uno en otro. El programa es siempre de uno a la siguiente. Como es de uno a la siguiente, esto funciona. Claro, entiendo. Entonces, los distintos niveles de caché trabajan en cadena para llevar todos los bloques, los Seguro. datos. La calle, la más baja, ¿sí? Es la que va a tener menos tamaño, pero va a tener una velocidad mucho más alta. Va a traer pedacitos. La otra va a tener un pedacito más grande y la otra va a tener un pedacito más grande. Pero el costo de la más chica es mucho más alto que el costo de la siguiente, que el costo de la siguiente, por eso la hago de mayor capacidad. Y generalmente son estáticas, son memorias rápidas. Pero si no, tendría que haber puesto todo esto de un solo tipo de memoria, y si quiero poner que sea eficiente, tendría que ponerla de la más rápida, con lo cual un costo muy alto. De esta manera sé que el procesador con que se alimente con esto ya es suficiente. No me importa ese tiempo que estoy perdiendo de una vez de llevar un bloque. Y yo te dije 10, en realidad puede ser un K que se lleve, Claro, ahí entendí mejor. Gracias, profe. ¿sí? Bueno, acá sigue con Calle, mejor empezamos con los ejercicios y si tienen alguna duda, nos preguntan o me preguntan. ¿Alguna duda de lo que estuvimos hablando? Qué grande, 52 personas no tienen ninguna pregunta. Bueno, les dan Porque la no guía. empezaron la guía. Sí. Sí, habría que continuar. No sé si terminaron la parte A. Ah, no, empezaba creo que en la 10 empezaban los ejercicios que Sí, faltaban de sí, memoria. sí. Los que terminaron la parte A pueden empezar la parte B.